Primero que todo lo que quisiera hacer es agradecer, dar agradecimientos por permitirme estar aquí a Miriam Crocker, que me ha incentivado para participar en este proyecto, y a los colegas de On-Off Collaboration, son los que estamos en el marco de esta exposición en Casa del Lago, y a su curador Víctor. Por otra parte, quisiera agradecer también al filósofo Gustavo Bueno de Asturias, de su fundación, por el acervo de conocimiento que me ha permitido, y al profesor Bernardo Ortiz, que es un literato y dibujante colombiano. A ellos porque me han, digamos, de quienes me he nutrido y he aprendido mucho de los conceptos acerca del dibujo y la filosofía materialista para esta formación. Entonces, se había planteado primero como un curso, pero bueno, ahora es más como una charla también, como una ponencia. Y lo que voy a hacer es una introducción muy somera, muy somera de las ideas que propongo, que pues no hay tiempo tampoco para considerar todo. Y entrando en materia, lo primero que tengo que hacer es tratar de considerar la idea de materialismo estético. Como ya sabemos, el tema que nos reúne es materialismo estético en la computación planetaria. Entonces, consideraría la parte del materialismo estético desde lo filosófico en sentido clásico, que se compondría de dos temas, de dos morfemas ahí, que serían la idea de materialismo y la idea de lo estético. El materialismo sería allí entonces como una base, como un fundamento de esto, y la estética, que como es sabido, la estética ha tenido su desarrollo como una noceología, pero se ha ido desarrollando en el arte también, en el arte contemporáneo, tratando de saltar hacia la filosofía también, hacia una filosofía propia. Pero pues entonces se consideraría primero qué es esto de materialismo estético, y después encontrar la conexión con el tema de computación planetaria, que quizás es un tema más formal. O sea, la computación planetaria es como un concepto ya claro, y esto pues sería ver qué implicaciones estéticas y materialistas tiene el tema de la computación planetaria. Como vemos esta manera de ver las cosas, entonces es como verlas, son herramientas analíticas que nos pueden servir para encontrar solución a los problemas estructurales difíciles que hoy enfrentamos. Como ya sabemos, hay muchas maneras de coger los problemas. Uno de esos sería, por ejemplo, el tema de la hispanidad, ya que estamos en México, o el ataque a la racionalidad por parte a la racionalidad más elemental por parte de los consorcios, de los grandes consorcios continentales de comunicación. Pero aquí los hemos tomado, como es sabido, desde un tema, digamos, complicado, pero pues a un nivel filosófico, si se puede decir. Entonces, lo primero que tengo que también hacer es definir claramente qué sería para mí materialismo estético, comprendido dentro de un espacio noceológico del materialismo filosófico. Y ahí pues también definir primero todavía qué entiendo yo por materialismo. Como ya sabemos, sabrán muchos de ustedes, el materialismo es una tradición filosófica antepuesto al espiritualismo, digamos, y antepuesto al idealismo, a la teología, antepuesto al monismo y a la metafísica. Claro, el materialismo también
viene también naturalmente de otras culturas. También tenemos materialismos en China, tenemos materialismo, o sea, es una tradición bastante larga filosófica muy anterior a lo que se ha dado a llamar después materialismo dialéctico, histórico y todas estas otras maneras de materialismos. Pero digamos que lo importante que vamos a hacer primero es definir qué es este materialismo, porque en la filosofía el modo de entender qué es la materia va a determinar diferentes maneras de percibir y organizar la realidad. El análisis más potente que yo veo de las escuelas materialistas, como ya he dicho, es en la lengua hispana, en la literatura filosófica hispanohablante, sería el del materialismo filosófico, que uno de los representantes es el autor Gustavo Bueno. Se podría decir que entonces que para ya entrar en materia, el materialismo es la negación de la existencia de las sustancias espirituales. Las sustancias espirituales podríamos considerarlas como sustancias, se definen como sustancias inmateriales y se definen como incorpóreas, que no tienen cuerpo. O sea que el materialismo supone que la materia es la que organiza todas las cosas. O sea, no estamos hablando del materialismo clásico, porque se tiende a discriminar qué es el materialismo en sentido corpóreo, de cuerpos, sino que en el materialismo filosófico se distinguirían tres géneros de materialidad. Por un lado se deja afuera la idea de espíritu, pero por otro lado se considera no solamente lo corpóreo, como esa cosa antepuesta, sino tres géneros de materialidad que serían inconmensurables y a la vez inseparables. Entonces vamos a entrar en... Hola. Hola, buenas tardes. Bien pueda sigan. Buenas tardes. Bien pueda sigan. Sí, señora. Bien pueda sigan, siéntense si quieren. Para los que están llegando nuevos, pues estamos haciendo una pequeña charla, consideración acerca de lo que es un curso que habíamos dispuesto que se llama Materialismo Estético en la Computación Planetaria. Entonces, lo que primero estamos tratando, lo hago más también porque estamos haciéndolo online, offline, o sea que en este momento también se puede producir esa idea de que lo estoy haciendo para los presentes, pero también lo estoy haciendo para las personas del internet. Espero que comprendan un momento. Bueno, entonces, como estaba comenzando para empezar de un punto de nuevo para definir, quería definir, estamos empezando a definir qué es materialismo. Materialismo es una escuela filosófica, como ya hemos hablado, que es una tradición muy larga de materialismo. El materialismo viene de China, viene de otras, de la parte soviética, pero hay diferentes clases de materialismo en Grecia, desde Aristóteles. Se considera el materialismo de diferentes puntos de vista a partir de lo filosófico. Entonces, para empezar a considerar los tres géneros de materialidad del materialismo, empezaríamos para considerar M1, lo que llamaríamos la materia corpórea. O sea, el primer materialismo, para hablar de la realidad, es esto, la materia, o sea, tenemos un cuerpo. Entonces, si vamos a pensar, podríamos decir, primero que todo, también somos cuerpo, somos personas, necesitamos comer, no sé, alimentarnos. Entonces, es una de las primeras materias que se concibe. Lo que se toca, lo que es un objeto, por ejemplo, es el corporeísmo, que en España le llama el materialismo grosero, porque es
porque es aquello que se veía como el mal también en la parte católica antes, y en el mecanicismo. Este materialismo corpóreo es un objeto, pero no quiere decir que siempre sea, o sea, se puede tocar, por ejemplo, el aire también es material, ¿no? Sabemos que el aire se siente, digámoslo así, no se ve, pero se puede sentir, digámoslo así. Entonces, esa sería M1. El otro materialismo sería M2, le llamaríamos, que son tipos de realidades subjetivas. Por ejemplo, un dolor de muelas es subjetivo, porque si tengo dolor de muelas solo lo tengo yo y no lo detecta el fisiólogo, no lo detecta el fisiólogo. Por mucho aparato que le pongan ahí, nadie no va a poder sentir que es material. Entonces, un dolor de muela es una realidad material y no es espiritual. Podemos decir que un dolor de muelas lo provoca quizás un espíritu. Bueno, si dice que lo provoca, que si vieron que si es un espíritu y que hay que sacarle el espíritu, o yo no sé, o que si hay que echándole una medicina le va a exorcizar el dolor o algo así. Puede ser que, o sea, no es tan fácil considerar esto como verdad, pero un dolor de muela lo que sí se sabe es que es real. O sea, primero que todo, quizás el materialismo considera esas cuestiones esotéricas, no esotéricas, sino espirituales, como prelógicas, o sea, básicamente cuentos, ¿no? Digamos, si el dolor de muela me lo produce un espíritu, no, o sea, es difícil tener que creer esto, ¿no? O sea, pues, para el materialismo son realidades, pero el dolor de muela es una realidad subjetiva real. Yo la tengo, no me podrían decir que no existe. Particularmente esa realidad está vinculada al propio observador y se desprenden de él. O sea, no es del otro, sino del propio. Por ejemplo, el amor, el odio, son realidades también subjetivas, pero son reales. Entonces, tendríamos este M2. Ahora tendríamos otro materialismo que sería el M3, que ya no es ni subjetivo, pero tampoco corpóreo, y este sería, digamos, como puede ser, por ejemplo, la distancia que hay entre dos objetos. Por ejemplo, la distancia que hay entre este objeto y este objeto, digamos, tendríamos exactamente la cantidad de esto, y eso sería material. No se ve, no se siente, pero es real, ¿no? También podría ser, por ejemplo, un teorema matemático. Es también una realidad. El teorema de Tales, de Mileto, ¿no? Está ahí. Quizás estaba o no estaba antes de Tales de Mileto, pero está ahí. O la gravedad, la gravitación. Son leyes, digamos, son leyes leyes naturales, podemos decirle, que es tan material como cualquier otra materia. O sea, no es gratuita ni subjetiva. Esa es una idea de materialidad. Estaría con relación a los procesos metabólicos primarios, y estaría con relación al hecho de estar vivo. O sea, no estamos aquí tratando de negar que existan espíritus vivos, incorpóreos, sino que al negar la cuestión de la espiritualidad, lo que estamos diciendo es que la idea de Dios no tiene que ver nada necesariamente con lo espiritual. Es decir, no se está negando las religiones, porque yo pienso que lo religioso es muy importante para el ser humano.
la religión, pues, ¿cómo negarle a la familia de uno, que en Latinoamérica, por ejemplo, que no crea en esto o en lo otro? Sino que la religión tiene, es una realidad de todos los pueblos. Desde que existimos hay religión. De hecho, la palabra religión viene de la palabra religare, que significa unir. Bueno, para los que llegaron nuevos, te quería decirte, lo que estoy tratando de hacer es también hacer una introducción somera, bueno, hacer una ponencia somera, pero también para online, o sea, para aquí, para off y para online. Así que por eso me estoy dirigiendo de esa manera para las personas que puedan verlo después en internet online. Entonces, explicaba que estoy dirigiéndome al, primero que todo, a un punto principal, que es la parte del materialismo, definiendo el materialismo filosófico un poco, o describiéndolo en sus 3 grados de materialidad. Bueno, entonces, para seguir en el tema, habría otra materia ontológica general que desborda esos 3 campos, esos 3 géneros de materialidad, según la cual nuestro propio mundo empírico sería un episodio de esa materia. Digamos, esa sería más o menos la definición filosófica clásica, en el sentido clásico del materialismo en el que yo me baso para esta ponencia, para este curso. Entonces, desde el punto de vista del materialismo, ahora sería verle la relación con lo estético. Como ya decíamos, el curso es materialismo estético. Y en ese sentido tendría entonces una parte gnoseológica, pero también una parte artística, en puntos específicos que vendrían a ser las operaciones. Es decir, entonces, para decirlo relativamente sencillo, el materialismo estético sería definido como la idea del objetivismo estético, del objetivismo artístico, que sería no basado en algo espiritual, sino en lo material. O sea que se trata de abordar el arte y la estética desde la realidad de la materia. Me refiero entonces al materialismo más allá del psicologismo behaviorista o del naturalismo, y también más allá de la cultura, de la idea de la cultura. Entonces, dejando un poco ya claro un poquito estas premisas filosóficas que queríamos así considerar, en base a eso, entonces empezaría a contextualizar el taller, este taller que se había planteado como un taller de dibujo, que la pregunta es qué tiene que ver, ¿no?, el taller de dibujo. Entonces empezaría definiendo, en ese sentido del materialismo estético, el dibujo como una función operatoria, o sea, material, una función clínica, como dicen en México, pero también una función quirúrgica, de operaciones específicas en función de una teoría de las ciencias, pero también de las artes. O sea, ahí se contamina. Esto es como se articulan las operaciones tecnológicas en las artes, pero también en la estética materialista. Es decir, que las operaciones es un concepto filosófico de formas sintácticas que no son exclusivas de las ciencias. Las operaciones son previas a las ciencias, incluso también podría ser previas a las artes, porque no son, digamos, son conceptos a priori, que no se pueden todavía primero pensar, sino que se están haciendo como proceso. Lo que pasa es que con las operaciones tenemos que en las ciencias las ciencias desarrollan una operatoriedad de un modo específico característico, y para saber esa especificidad se supone una teoría, que sería la teoría de la ciencia, una teoría
gnoseológica. Pero entonces habría que saber que las operaciones tienen componentes comunes, ya hemos dicho, con las ciencias, con las artes y las tecnologías, tanto en la praxis como en la poiesis. Es decir, como ya había dicho, las operaciones son formas a priori seleccionadas arbitrariamente que constituyen, digamos, después teorías o cosas. El problema que tenemos es que las operaciones normalmente en la ciencia tienen un sentido genérico, o sea que tienen géneros, están categorizadas, son en la ciencia, en la teoría de las ciencias. Es decir, esas especificaciones arbitrarias de las operaciones suponen unas teorías, la cual no podemos entrar aquí a considerar, pero que en la ciencia son reconocidas como la gnoseología. Normalmente son contrastaciones. Las operaciones en las ciencias se tratan como contrastes. Por ejemplo, digamos, hay la contrastación que hace Hugo Dingler, que contrapone la doctrina del operacionalismo empirista de la época del Círculo de Viena, contrapuesto a las doctrinas del operacionalismo entendido como teoreticista, que lo ha denominado Popper. Popper él mismo subrayó varias veces que esto era una forma de despegarse del operacionalismo excesivo, pero que las operaciones para él no eran esenciales, no eran las operaciones, la quirúrgica no siempre era esencial en las ciencias. O sea, que las ciencias no descansaban en las operaciones. Hans Reichenbach habla sobre, tiene un pequeño texto que se llama El contexto del descubrimiento y el contexto de justificación, y allí también comentaba eso, que si acaso las operaciones pertenecían a los contextos de descubrimiento, si acaso, o sea, no siempre implica una operación en las ciencias. Esto implica que los campos de conocimiento allí, para ellos, ¿no? Para ellos es que los campos de conocimiento están ahí ya dados y que no necesita, y que lo único que necesita es ser descubiertos, pero ya está ahí, lo cual es un poco metafísico, ¿no? En ese sentido, las operaciones para ellos solamente intervienen en la organización de los datos, en la codificación, en la presentación, etc. Entonces, en el teoreticismo, la versión operacionalista, el operacionalismo sostiene lo contrario, que es que las operaciones son fundamentales a las ciencias porque las operaciones son la propia esencia de las ciencias. Hay otras clases de categorizaciones del operacionalismo en las ciencias que no vamos a tratar aquí, pero como ya he dicho, se consideran así, contrastadas, un poco contrastadas. Incluso en el sentido subjetivo, el sentido tradicional aristotélico, las operaciones son actos de la mente, son tratados en el punto de esto de concepto, juicio y raciocinio. Es decir, que las operaciones serían construcciones mentales y lo demás sería algo externo porque no se puede verificar. A esto le llamamos el falsacionismo de Popper. Entonces, lo que he querido subrayar con todo esto es que hay una teoría materialista que considera el asunto de las operaciones